Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a debatir con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle los ataques del gobierno al Instituto Nacional Electoral por el ejercicio de la revocación del mandato. Después va a estar con nosotros el doctor Alejandro Macías. Con él vamos a hablar de las nuevas variantes del COVID-19 y sus posibles impactos aquí en nuestro país. Y para finalizar voy a charlar con Sergio Aguayo de la resolución de la Suprema Corte a favor de la libertad de expresión después de una demanda en su contra. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, estamos a menos de un mes de que se lleve a cabo la consulta de la revocación del mandato y el gobierno y Morena han aprovechado este ejercicio para atacar y retar constantemente al Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. ¿Por qué los ataques se justifican o no los ataques? ¿Cuáles son las implicaciones de estos ataques? Bueno, saludo para tal efecto a Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Un gusto saludarte, Blanca, Sabino, buenas noches a todos. Sabino Bastidas, ¿cómo estás? Sabino, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Blanca, Luis, un gusto estar con ustedes. Y Blanca Heredia, ¿cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Blanca, déjame empezar contigo. ¿Se justifican los ataques del gobierno y de Morena al Instituto Nacional Electoral? No me lo parece, Leo. No solamente no se justifican, el comportamiento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de él mismo, ha sido violatorio de las reglas que pues gobiernan el juego electoral en México y que claramente establecen, esto digamos es el último incidente del conflicto que viene ya de tiempo atrás, no es nuevo que el presidente, su gobierno, su partido ataque al Instituto Nacional Electoral, pero en las últimas semanas, en los últimos días, lo que hemos visto es los ataques centrados en el papel del INE, lo que hace y no hace el INE en relación al ejercicio de la revocación del mandato. La Constitución y las reglas electorales mexicanas son claras. Los gobiernos no tienen la posibilidad de influir en los procesos electorales durante el periodo previo a que se realicen esos ejercicios y pues está violando eso por parte del presidente, por parte de gobernadores de Morena, por parte de congresistas, de diputados y senadores funcionarios públicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que es una regla absurda, que no dejen hacer campaña ni a los gobiernos ni a los partidos? Pero ellos se dieron estas reglas, Blanca. Exacto. Podemos estar de acuerdo con eso y yo estoy de hecho de acuerdo. Creo que es excesivamente restrictiva esa regla, pero bueno, pues se aprobó en 2007, de hecho después de la elección tan conflictiva del 2006 y en mucho por presión de que era en ese momento candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador y su grupo político, que insistieron en que había que mantener, digamos, la neutralidad a ultranza, que tiene, digamos, ciertas razones importantes históricas, de hecho, bastantes razones de por qué valía la pena hacer eso, dado que en México, pues durante mucho tiempo tuvimos elecciones en las que, sin embargo, pues prevalecía desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista político, el gobierno federal. Entonces, habría alguna justificación para ello, pero más allá de que si estamos de acuerdo o no con esas reglas, esas son las reglas. Sí. Y estas están siendo violadas. El Instituto Nacional Electoral, el tribunal mismo, el Tribunal Electoral, siempre que se lo hace notar al presidente, pues esto genera reacciones de enojo, de molestia fuerte por parte del presidente y se lanza a atacar el INE. Para mí, las dos grandes preguntas que a mí esto me deja es ¿qué gana el presidente y qué gana Morena con pues estos ataques al Instituto Nacional Electoral? ¿Busca debilitarlo con qué objetivo? Más generalmente, porque esto no es solamente que ver con el INE, y es que se gana con debilitar todas aquellas instituciones y reglas que permiten canalizar el conflicto, administrar el conflicto para que este no derive en violencia.
Me parece una pregunta muy pertinente. Si te parece, la dejamos para el rato porque quiero ahora preguntarle a Luis de la Calle. Luis, ¿se justifican estos ataques al Instituto Nacional Electoral? Realmente yo he platicado con gente cercana a Morena y sí están enojados con el INE. Dicen que no están haciendo bien su chamba. Y por cierto, también piensan que por lo menos dos consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, representan más a la oposición que a un árbitro que debería de ser neutral. No se justifica, están equivocados. O sea, el problema con el ejercicio de la revocación de mandato es que está pervertido de origen. Y está pervertido porque el principal promotor de la revocación de mandato es el titular del Ejecutivo. O sea, los ejercicios de revocación de mandato están hechos para que los ciudadanos tengan la oportunidad de mostrar la pérdida de confianza sobre el presidente de la República y que por lo tanto puede haber un cambio en la presidencia de la República a medio camino, ¿no? Pero aquí funciona al revés. El presidente ve esto como una ratificación de mandato, ¿no? Y no solamente ve esto como una ratificación de mandato, sino como una oportunidad para minar al INE con vistas a una discusión sobre una potencial reforma electoral en el futuro y con la elección de comisionados del INE para la elección del año 2024. Porque el presidente tiene electoralmente dos obsesiones. Una es 2006. Entonces, todo lo que dice o hace el presidente y mucho de lo que vemos en las mañaneras está muy influido por su visión de 2006, en el que el IFE en esa época y el TRIFE en esa época, según él, le robaron la elección. Y entonces las personas involucradas, los que participaron en esa campaña, los ve él como sus adversarios. Pero la otra obsesión es 2024, ¿no? En 2024 él tiene la obsesión de cómo hacer, o él no se ve más bien entregando la banda presidencial o presenciando la entrega de la banda presidencial a un miembro de la oposición. Entonces la pregunta es si vamos a tener instituciones suficientemente sólidas en 2024 para que México tenga elecciones competidas y cuyos resultados sean aceptados por las partes que participan en ellas. Y para eso necesitamos, dada, como bien decía Blanca, la historia complicada electoral en México, de un Instituto Nacional Electoral ciudadano, sólido, respetado, y entonces, digamos, los ataques que hace el presidente no solamente no se justifican, sino que atentan contra una institución muy importante para México. A ver, yo creo, Sabino, que tú estarás de acuerdo que no se justifican también. Y entonces, si es así, pasemos a la pregunta que ponía sobre la mesa Blanca, de por qué hace esto el presidente, ¿no? Una posible hipótesis, como dijo Luis, es que está sembrando para una reforma electoral que él ya anunció. Otra posible hipótesis es que si pierden en el 2024, pues decir que le hicieron trampa, fraude, etcétera, y que toda la culpa la tiene el INE. ¿Tú cómo ves? Pues mira, lo que pasa es que es una cadena de errores. Estamos en presencia de un acto de una profunda deslealtad democrática. Y eso lo hemos estado viendo en las democracias más desarrolladas del mundo, cuando alguna persona empieza a utilizar las reglas del juego democrático para afectar el propio juego democrático. Aquí estamos hablando de 30 años de una tradición de construcción de instituciones electorales, y el presidente se está dando un balazo en el pie al pretender erosionar al Instituto Nacional Electoral, que a mi juicio el que más lo va a necesitar en la próxima elección es él. Él necesita un Instituto Nacional Electoral autónomo, creíble y sobre todo creíble por sus opositores. No que él tenga el control, sino que la gente lo crea, que la sociedad crea una elección. Ha sido una comedia de errores todo. Fue una comedia de errores la misma creación de la figura de la revocación de mandato, contra la que yo estoy totalmente en contra, porque es una figura que desestabiliza el sistema, lo hemos dicho, que es exótica, que fue mal redactada, mal construida en la Constitución, mal elaborada en la ley, llena de absurdos. Rechazo la revocación de mandato por la comedia de errores en la que participó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el papel de las oposiciones, la manera tan absurda como hemos ido construyendo, al grado de tener un proceso electoral
en el que no vamos a decidir nada, en donde los políticos no están discutiendo nada. No hago spoiler si les digo cuál es el resultado de la elección. No, por favor, no. 10, pues, no nos digas cómo va a quedar. ¿Se queda o se va López Obrador? ¿Tú qué crees? Déjame decirle a la gente que voy a hacer spoiler, por si quieren bajarle a la televisión y no oír el resultado. Digo, la verdad de las cosas es que todos sabemos lo que va a pasar. Sí. Sabemos perfectamente bien. Al día siguiente de la elección, sabemos el resultado. El resultado es, gané la elección, ganó López Obrador. Sabemos perfectamente bien el spin que él le va a dar. Dependerá el ángulo un poco, dependiendo de la participación, el porcentaje y los estados. Y sabemos que al día siguiente va a decir, está mal el INE. Pero aquí es donde creo que hay que llamar la atención al presidente de que hay líneas rojas que no debe cruzar. Ya lo dejaron todos los actores del sistema cruzar las líneas rojas hasta este punto. Pero meterse con el INE, presidente, es un error para su propia administración, para su propio candidato, porque el candidato del presidente, que probablemente gane y tiene hoy probabilidades altas de ganar por la fuerza del presidente, por la inercia, por la necesidad de la izquierda, por lo que tú quieras, es un error porque su candidato o candidata no va a tener la misma legitimidad política que tiene López Obrador. Necesariamente va a ser un hombre o una mujer más débil y necesita el respaldo de los que ayer señaló como 30 millones de personas que no creen que son conservadores. ¿Quién le dio al presidente una patente de corso para decir que 30 millones de personas no están equivocadas? ¿Quién le dio la autorización de estigmatizarlas, de señalarlas? Eso no lo hace un demócrata. Demócrata lo que hace es convencer a esos 30 millones de personas, negociar con esos 30 millones de personas y construir un solo país con esos 30 millones de personas. Sí, muy bien. A ver, yo creo que quiero regresar a tu pregunta, Blanca, de qué gana el presidente y concentrarme en el tema de la revocación de mandato. Ayer platicaba con un experto en medios que hace seguimientos de medios de comunicación y me decía que no es noticia la revocación de mandato, pues número uno, porque no hay campañas, ¿no? O sea, no los dejan hacer campañas. Y número dos, porque nadie entiende nada en la opinión pública de qué se trata este ejercicio. Entonces, el riesgo ahí que corre el presidente es una participación muy baja, Blanca, muy baja. Eso sí tendría una lectura muy adversa, ¿no te parece?, para el gobierno. Y en ese sentido, yo creo que le van a echar la culpa al INE si hay una participación muy baja. Sí, sin duda puede tener algún costo. Mi impresión es que el presidente ya lo descontó. En esta misma semana, en una de las conferencias matutinas, dijo que él, más allá de que no se logre, digamos, el número de votos suficientes para que sea vinculante el resultado de la consulta, que él sí, la mayoría de los que voten, sean 3, 8, 18 mil o los que sean, que él de todas maneras se iba a ir. Me parece que ya lo descontaron. Pero se va a ver mal, ¿no? Una participación baja, ¿no te parece? Sí, efectivamente se va a ver mal, pero la pregunta es, ya se han visto mal la participación en otras consultas, es muy distinta a esta que otras consultas, pero pues tampoco le afectó tanto en sus niveles de aprobación, que es pues el indicador que él más parece mirar, ¿no? Entonces, creo que puede haber un riesgo en este sentido. La oposición, hay que decir, le apostó a esto. Yo no estoy muy segura de que esa fue una buena idea. Le apostó a la abstención. Estás hablando. De apostar a la abstención como una manera de deslegitimar todo el proceso, de restarle legitimidad. Me parece que lo que eso va a provocar, y creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es que pues a lo mejor la votación es poco nutrida, pero pues va a predominar en esa votación, que efectivamente ocurra, pues de manera posiblemente muy importante, pues aquellos que apoyan el que continúe, y eso le va a servir al presidente para lo que me parece desde el principio estaba buscando. Y es más que, digamos, abrir un espacio para que aquellos ciudadanos que no se sienten contentos con su gestión puedan decirle no nos gusta, pues más bien ha sido desde el principio, y con el tiempo se ha visto claramente, pues más bien una forma de llamar la atención sobre pues sus éxitos, sus logros, los riesgos en que se incurriría si él se fuera, y pues más bien como un llamado a que se le refrende el respaldo popular que se le dio en el 2018. Creo que más allá de esta cuestión específica, a mí
la verdad sí me preocupa mucho el asunto más general de qué significa el debilitamiento del INE y más generalmente el debilitamiento de las instituciones que claramente ha sido una constante en la administración del presidente López Obrador. Administración, llamémosle así, por llamarla de alguna manera, el gobierno. ¿Por qué no le gustan a Andrés Manuel López Obrador las instituciones en general? Me parece que por dos razones. No le gustan en general y no le gustan especialmente aquellas que fueron creadas o reformadas durante el periodo de los gobiernos de transición o como él lo denomina, de los gobiernos neoliberales. Y no le gustan en primerísimo término, me parece, porque considera que expresan una correlación de fuerzas sociales y políticas que es justamente la que él busca transformar. Una correlación que, desde su punto de vista, favoreció en particular a una élite pequeña, económica y política, en demérito de las mayorías del país. Y por eso no le gustan. Por otro lado, no le gustan las instituciones, porque las instituciones tienen justamente la cosa que las hace distintivas, es que despersonalizan el poder. ¿Sí? Y esto no le gusta al presidente. Y a mí esta es la parte que más me inquieta, sinceramente. Sobre todo en el terreno electoral, aunque en otros también me inquieta. Sí. Sugeriría que quizá una de las razones por las cuales pues pudiera tener algún beneficio o ve el presidente algún beneficio más allá de los aquí mencionados, digamos, minar la credibilidad del INE ante la posible o digamos alguna posibilidad de que perdiera el candidato o la candidata de Morena en el 24. Pero más allá de eso, me parece que en la medida en la que Andrés Manuel López Obrador vulnera, lastima, digamos, golpea al INE y a otras instituciones, pues él se va quedando como el único fiel de la balanza. Así es. Como el único capaz de dirimir conflictos que no estallen ya en violencia generalizada. Así es. Me parece que es una apuesta súper riesgosa. No, bueno, yo creo porque uno puede, digamos, desatar el conflicto, pero no necesariamente puede controlarlo. Sí. Y me parece que el presidente piensa que sí lo puede controlar, aún sin instituciones, y me parece que ahí hay un gran riesgo para todos. Ahora, yo creo que al presidente no le gusta nada que él no pueda controlar, instituciones de gobierno autónomas, la prensa, los eurodiputados, en fin, todo eso que él no controla, pues le pone muy nervioso porque sí tiene una personalidad de controlador, le gusta controlar, él estar bajo el control de las cosas. Pero bueno, te paso ahora a Luis de la Calle. ¿A ti qué te parece esto? O sea, yo sí creo que trae un aprieto el gobierno y Morena por el tema de la participación y se están curando en salud. Si hay una participación baja, le van a echar la culpa al Instituto Nacional Electoral. Ya lo estoy viendo en el discurso de ahorita del presidente, que no van a poner suficientes casillas, no están haciendo suficiente propaganda. En fin, ¿tú cómo ves? Es que en su fuero interno el presidente sabe que va a perder el referendo. No en el sentido de que va a haber más de 40% de mexicanos que pidan que se vaya, porque eso no va a suceder. Sí. Sino en el sentido, uno, de que no logró que la revocación de mandato fuera contemporánea con la elección intermedia, que ese era su objetivo número uno. Sí. Y eso no lo pudo conseguir en el Senado de la República. Y en segundo lugar, porque él obtuvo 30 millones de votos. Y si tú propones la revocación como una ratificación de mandato, o sea, el error discursivo es decir, no, es que no es una revocación, es una ratificación. Bueno, si es una ratificación de mandato, entonces la ratificación se debe comparar con el resultado de 2018. Pero en 2018 obtuvo 30, pero o sea, si en 2018 obtuvo 30 millones de votos, aquí y José Antonio Meade tuvo 9, pues aquí la pregunta es si el presidente va a obtener más o menos de 9 y quedar en tercer lugar en 2022, ¿no? Comparado con 2018. Entonces, la baja participación ciudadana es una mala noticia para el presidente, e independientemente del giro que le dé al día siguiente en la mañanera y le eche la culpa al INE, y echar la culpa al INE le sirva para la discusión futura de la reforma electoral, él sabe que desde el punto de vista personal no es un buen resultado para el presidente, que quiere hacer de la revocación una reelección. Porque en una reelección donde saca menos votos que el tercer lugar en 2018, pues no es un buen resultado, a pesar de que no tiene contrincante
Y a pesar de que está haciendo cosas, como decía Blanca al principio, pues que no solamente recuerdan a los presidentes del pasado, o sea, los espectaculares con la fotografía del presidente de la República, pues me recuerdan a la política del Estado de México, la más con portadas de revistas en las carreteras a favor de los presidentes municipales y del gobernador del Estado de México, como si fueran gente importante, ¿no? Sí, sí, sí. Que el presidente no diga, porque, oye, esos espectaculares que el INE está denostando, deberían bajarlos, porque yo no soy como los de antes, para ser congruente. Pero lo que estamos viendo, digamos, los ataques al INE y este tipo de estrategias, y probablemente veremos eso el día del Domingo de Ramos, si hay acarreo de votos o no, pues eso en el fondo dañan la imagen de la Cuarta Transformación, porque supuestamente la Cuarta Transformación es una nueva forma de hacer política en México, y estamos regresando a la más vieja rancia política de México, del presidente como el único centralizador del poder, donde se hace lo que él decide, y por lo tanto las demás instituciones del país no importan. Bueno, entonces, pero Luis, es que él va a estar en la boleta, o sea, indudable. Bueno, es una elección donde nos van a consultar supuestamente acerca de si se queda o se va él. Sí, pero es una consulta que en el espíritu de la Constitución la revocación la deberían haber pedido los ciudadanos. Ah, sí, bueno, eso ya es ridículo. Bueno, sí, pero es que es muy distinto. Sí. O sea, esta no es una... El presidente insiste que esta es una reafirmación de su elección de 2018. Y entonces debe juzgarse contra 2018 y va a salir muy por debajo. La pregunta es qué tan abajo va a salir, y después habrá un análisis regional de si en algunas regiones le va políticamente de una manera menos buena o menos mala, y creo que es muy importante en qué medida el día de la elección hay acarreo. Creo que hay que fijarse no solamente en las colas en las casillas, sino en las colas de los camiones para las casillas. Pero aquí, Sabino, lo que se va hilvanando, digamos, en el argumento es que aunque va a ganar el presidente formalmente, va a perder, digamos, por las cifras que van a aparecer, y que en ese sentido está armando la estrategia para pues culpar al INE de, sobre todo, el tema de la baja participación. ¿Tú cómo ves esto? Mira, evidentemente aquí hay riesgos para el presidente en lo que estaba señalando correctamente Luis. Y Luis está hablando de los 30 millones de votos de la elección inmediata anterior. Yo recordaría los 14 millones del 2006 y los 15 millones del 2012. Si llegara a estar por abajo incluso de aquellas votaciones, y enfrente hubiera una oposición que pudiera generar un argumento, bueno, pues ahí tienes un caso. El problema sigue siendo que este es una elección de un solo hombre, solitario, sin campaña, sin contrapunto. Sí, no estamos discutiendo su gestión como para decir, oigan, que se vaya porque lo hizo muy mal. Sí. No hay nadie enfrente de él. Y a mí me parece muy delicado, y retomo esto que hemos dicho varias veces, este debilitamiento de las instituciones que me parece tan delicado, en donde aquí sí hay una trampa discursiva bien interesante. Porque aquí el presidente, al meterse con el INE, creo que sí está cruzando esa línea roja de la que hemos hablado tantas veces. Y al cruzar esa línea roja, el presidente se puede meter en una trampa. Porque en lugar de ser el discurso entre liberales y conservadores, este puede ser un discurso entre demócratas y autoritarios. O sea, si a López Obrador le sale mal, y él sabe que es que salga mal un desafuero, los desafueros y los juicios políticos catapultan movimientos, catapultan proyectos políticos, y se está metiendo con el INE, y se está metiendo con Lorenzo, y se está metiendo con Ciro, y bueno, no le vaya a salir el chirrió por el palito y termine lanzando un candidato a la presidencia de la República, o a un movimiento, o una defensa ciudadana al INE, que es bastante querido y aceptado por la sociedad, porque todos hemos tenido que ver con el INE, y todos tenemos una credencial del INE, y los mexicanos ya aprendimos a votar, y eso nos gusta. Y ese aprendizaje es el que está menospreciando el presidente, y el presidente está traicionando su propio movimiento, su propio ejercicio democrático, porque
está cayendo en muchas incongruencias. ¿Cómo es posible que hacemos toda una consulta para no elegir nada y él va a elegir a su candidato a la presidencia de la República con una encuesta? O sea, fíjese el tamaño del absurdo en el que está cayendo la incongruencia del propio presidente de la República. Entonces, las incongruencias narrativas, las incongruencias verbales, lo están llevando a ese lugar en donde las instituciones sí eran necesarias. Porque esas instituciones que te estorbaban en el ejercicio del poder, hoy son las que te van a cuidar en la legitimidad de tu candidato ganador, en tu salida honrosa, en tu protección personal, en la seguridad de tu equipo y de tus hijos, en la manera como transite la democracia. ¿Qué pasa si esos 30 millones de, entre comillas, conservadores, que ayer dice el presidente que están por ahí, de los 80 millones, no reconocen la elección y consideran que su candidata o su candidato o su ganador o ganadora es ilegítimo y espurio? Pues vamos a retrotraernos a los debates que ya habíamos superado los mexicanos. Y toda esta discusión además lo coloca en un priismo muy arcaico. Plutarco Elías Calles ponía como si fuera una bandera de éxito el transitar del país de un hombre a un país de instituciones. Y el país de instituciones del que hablaba Calles era el PRI, el más viejo PRI. Sí, claro. Y López Obrador está regresando al país de un solo hombre, aventando por la borda 30 años de instituciones. Sí. Digo, sería un absurdo que los mexicanos no entendiéramos de la historia. Y bueno, decían por ahí que una de las grandes lecciones de la historia es que a veces los pueblos no aprenden de la historia. Pero nada más un apunte. Rápido, venga. La guerra que se está dando en el mundo, en este momento en Europa, es una guerra entre autoritarismo y democracia. Sí. Y yo creo que la guerra que estamos por librar en México, y este puede ser el inicio, es el debate entre democracia o dictadura. Y el mensaje al presidente es, no se equivoque, presidente, porque llevamos una tradición de 30 años y los mexicanos somos mucho más demócratas de lo que parece. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En ese sentido, la verdad, estoy de acuerdo contigo. Muy interesante los elementos que han salido en esta mesa. Se nos acabó el tiempo. Blanca, Sabino, Luis, muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Gracias a ti, Leo. Muchos saludos. Buenas noches, Sabino, Luis, a todos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar con el doctor Alejandro Macías para hablar de las nuevas variantes del coronavirus que están afectando en este momento y lo que podría significar para México, que bueno, afortunadamente aquí ya vamos de salida en el tema del Omicron. Regresamos en un momento más.